Debemos inmortalizarnos en el mundo por el crimen y no mediante buenas obras, pues el reconocimiento es pasajero y el resentimiento eterno. Debemos aceptar con una sonrisa que nos tomen por un cerdo de Epicuro o serlo, rodearnos de una corte de eruditos y poetas, artistas y actores, verdugos y súbditos aptos para todos los caprichos del momento, pues el momento desborda de exigencias y es insuperable. Ser un gran señor con espada, derribar y poseer hermosas damas y señoritas, dar limosna a los pobres con la condición de que renieguen de Dios, despojar a la viuda y al huérfano, no calcular rentas ni deudas, mantener poetas solo si cantan el delirio de los sentidos, pintores capaces de conservar los movimientos del deleite, ingenieros que produzcan los placeres de un terremoto por encargo, químicos para probar venenos lentos y fulminantes, fundar algunas casas de educación donde se reclute un harén de icoglanes y odaliscas, perseguir al niño desnudo, a pie o a caballo, ofrecer banquetes al populacho, sobre un estrado provisto de trampas que lo engullirán al momento del postre. Pero si no todo es posible, hacer que se representen espectáculos extraños, que se celebre la misa para profanar la hostia a fin de que venga el diablo. Y si a la larga todo esto es muy fastidioso, si nos extraña que ninguna advertencia visible y clara nos detenga, habría que intentar asustarse por otros medios, hacerse moler a palos por sus criados. Y si el mundo sorprendido nos pregunta la razón de todo esto, afirmaremos que Dios no existe. En cambio, sí existieron Tiberio y Nerón, que uno hizo crucificar al Hijo de Dios y el otro arrojó a los leones a sus discípulos, y que la inmortalidad del alma no es sino un engaño. Ser un gran señor así es una cosa, otra serlo en un calabozo y no tener sino intenciones de gran señor, y saber que justamente por tales intenciones nos encontramos ahora entre cuatro muros. En efecto, todo quedó en intenciones. ¿Pensábamos en verdad realizarlas? Apenas si intentamos la quinta parte de nuestro admirable programa, pero por sí solas, tales intenciones eran de un peso aplastante, y aquí entre estos muros revelan un insoportable secreto. En libertad, nos había parecido ingenioso hacernos llamar astutos. Sin embargo, hasta los más temibles bandidos, los Damien, los Madryn, los Cartuch, los verdugos les rompían los huesos. En la celda, nobleza obliga aún. Si nosotros, pertenecientes a la raza de los fuertes, hemos transgredido las leyes para proteger al débil, ¿acaso no fracasamos al desviar así la propia fuerza contra nosotros para llevar al límite de nuestra experiencia? Al fuego de nuestras pasiones que volvieron a la voluntad general en nuestra contra, encendamos la antorcha de la filosofía y deleitémonos incendiando el mundo con ella. ¿No somos ya nosotros mismos una hoguera ardiente? Detrás de los muros, una revolución resuena. Los hambrientos de ayer serán los amos de hoy, pues cada uno debe tener su turno. ¿Pero acaso conocen el hambre que en nuestra saciedad nos devora? A nosotros, los saciados de ayer, en verdad, tendremos que soportar a los que ahora se sacian. Nosotros, a quienes un hambre nueva consume. Libres, nos consideramos una fuerza de la naturaleza. Como el agente de sus intenciones, aceptábamos la absoluta ventaja que de preferencia ofrece al fuerte a expensas del débil, dispuestos a restituírsela en cuanto nos la reclamara. Entre los cuatro muros de nuestra celda, privados de nuestros alquimistas y artistas, de nuestros eruditos y poetas, de nuestros actores y víctimas, nos volveríamos alquimista y poeta, verdugo y actor, actor y víctima. Cuando hayamos recobrado la libertad del gran señor, no conservaríamos sino los modales y gustos. No conservaríamos sino su mala conciencia, pues no seremos más que conciencia, y así la conciencia misma. Con esta conciencia
es menos posible gozar de una existencia aparentemente impune, que a título de castigo que autoriza las intenciones inconfesables, vivir confundido en la multitud de sus contemporáneos conservadores o democráticos, todos por igual preocupados por acumular riquezas y al mismo tiempo con la pretensión de organizar el progreso social, la unidad nacional, el imperio. Vivir entre ellos sin poseer para distinguirse sino la noble mala conciencia heredada, el único bien que hayamos heredado. Aunque es cierto que filosofar implica obedecer las leyes de un atavismo de orden superior, esta noble mala conciencia que alimenta nuestra escandalosa constatación, el mundo moderno se envilece por la ausencia de esclavos, constatación que cuesta cara a quien solo debe soportar las consecuencias que él solo ha extraído de su constatación. En tales condiciones, aceptar una cátedra de filología en la Universidad de Basilea representa pasar de incógnito a la manera más prudente, pues ¿a qué más tiende una actividad intelectual o científica sino a satisfacer primero la narrativa curiosa de los individuos que somos, a satisfacerla incluso a expensas del medio social, al que le debemos nuestros medios de conocimiento? Y por eso nos gustaría llevar al adolescente a la naturaleza y mostrarle en todo el reino de sus leyes, luego las leyes de la sociedad burguesa. Entonces, la pregunta no dejaría de hacerse oír: ¿tenía que haber sido así? Y poco a poco el adolescente necesitaría de la historia para aprender cómo llegamos al estado presente, pero al aprender de esta manera la historia, también aprendería él mismo cómo hubiera podido ser otro. ¿Cuál es el poder del hombre sobre las cosas? Tal debería ser la pregunta inicial de toda educación. Y entonces, para mostrar cómo todo hubiera podido ser diferente, en este mundo evocaremos el ejemplo de los griegos, luego el de los romanos, para mostrar cómo hemos llegado hasta donde nos encontramos. Sin embargo, quien así pretenda desde lo alto de la cátedra de filología aniquilar la autoridad de 2000 años, ve enseguida que sus colegas más afines se apartan ante su paso, ve que su grupo de alumnos se dispersa, corre el riesgo de dilapidar lo mejor de sí en el vano esfuerzo de marcar a la joven generación con su propio destino, pues implica soportar un destino inmutable, y más hubiera valido no haber nacido, sentir que el Creador no creó el día de hoy como los precedentes, que al despertar ya no surgimos de sus manos, que no somos sino la espuma de la absorta nada, y que ahora el mundo decae a ojos vistas desde que las venas divinas se han secado. Cuando miramos todo lo que nos rodea, se asemeja al cadáver del Creador. O bien, alterados por el letargo, experimentamos los límites de un gusano que brota de ese cadáver. Con él, el mundo exangüe se descompone y encontramos la dicha de un gusano en la descomposición eterna del infinito cadáver de Dios. O bien, atormentados por una clarividente piedad, tenemos la fuerza de reconocernos en la inconmensurable carroña y decir: soy yo quien sufre las injurias de los gusanos. Tal es la impudencia de los que ayudaron al Creador en sus últimos instantes. Tal es también el único remedio. ¿Qué les queda del mundo apartado de sus impulsivas investigaciones, de su insaciable amor? ¿Qué les queda del mundo que descompone mediante el trabajo la raza de los laboriosos impotentes, enfermos por no lograr poseer el mundo en su justa medida? Aún les queda la naturaleza, su naturaleza. Se dice que la naturaleza es el objeto del examen científico. El hombre, en calidad de erudito, se incluiría entonces en este examen, al considerarse como un producto de la naturaleza. Se convertiría en la naturaleza que estudia la naturaleza, y en él la serpiente que se muerde la cola encontraría su satisfacción. He aquí, empero, lo que preocupa a la sociedad, a la que no le gustan los hombres serpiente. En el curso de su acercamiento a la naturaleza, el investigador descubre en cada reino modos de existencia y de goce, de poder y de adoración, que son otras tantas sugestiones y otras tantas inspiraciones. La sociedad cuenta con el investigador para que la prevenga,
Estas sugestiones son aptas para mantener la vida en comunidad o pueden perjudicar la sujeción al orden. Para poder cultivar la ciencia sin peligro, la sociedad exige al erudito que la naturaleza no le guarde ningún secreto. Le exige a él que se considere la naturaleza estudiada por la naturaleza, plegarse a la línea que separa la naturaleza del erudito. Pero quien ayudó al Creador en sus últimos momentos, quien vio sus miembros divinos ser presas de gusanos, quien sintió encarnar el sufrimiento póstumo de Dios y quien sepultando a Dios perdió el mundo, ya no tiene cuentas que rendir a la sociedad. Ya no conoce líneas de demarcación entre la naturaleza y él mismo. Franquea esta línea y, desesperado por nunca crear, el erudito que era se metamorfosea en naturaleza erudita, y no es sino un último vestigio de pudor y modestia, en verdad exagerada. No es sino una consideración de más hacia su madre, su hermana, sus contemporáneos, si mantiene las apariencias afables, graves y apacibles de un profesor. Acefal, Creación del mundo, por Pierre Klosowski.